Vamos a seguir con este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hemos visualizado desde la promoción a la salud como elemento fundamental para el cuidado de enfermería, donde hemos desarrollado la historia, la metodología de cómo la enfermería que camina hace todo este trabajo estructural para reforzar el sistema sanitario en México y sobre todo este proceso de cómo integrar la evaluación diagnóstica desde los individuos, familias y comunidades. Y bien, para seguir esta sinergia de aprendizaje, vamos a introducirnos al módulo 4. Me permiten compartirles la pantalla, en donde vamos a integrar elementos metodológicos justamente para esta etapa segunda del proceso de el diagnóstico de enfermería desde la parte comunitaria. Bien, entonces vamos a iniciar, como les he comentado, en el contenido de las diapositivas. Ustedes van a visualizar a compañeros dentro de las escuelas incorporadas en este trabajo comunitario activo. Es importante reforzar ahorita que vamos en este paso del proceso del examen final. Hay que recordar siempre que si una enfermería no está cercana a la comunidad, es una enfermería que no puede vislumbrar las problemáticas sociales desde las determinantes. Si veíamos sobre la economía, la agricultura, la educación, las redes sociales y comunicación, el entorno fisiológico también, biológico, hereditario, y todo esto que conlleva al proceso de salud enfermera. Entonces, ¿qué es un diagnóstico? Ya vimos que es un estudio de comunidad. Ahora vamos a trabajar en el diagnóstico de salud. Entonces, el diagnóstico de salud, pues justamente es el resultado de un estudio que es esencialmente epidemiológico. Siempre les comento a los alumnos, el impacto epidemiológico de tu tema es la base fundamental para el proceso de investigación y el proceso de poder brindar este diagnóstico y posterior una planeación, un seguimiento, una evaluación y que eso cree este control en las poblaciones. Entonces, el diagnóstico de enfermería es este resultado de estudios esencialmente epidemiológicos en donde vamos a ver antecedentes a cualquier programa de atención médica. ¿Por qué? Porque dependiendo de la prevalencia de la población, nosotros vamos a poder dictaminar cuáles son las necesidades de cuidado. Por ejemplo, si yo vivo en una colonia llamada Narciso Villa, y en la colonia Narciso Villa ya estudié las 15 manzanas y regularmente viven familias de 20 a 59 años, ¿no? En el rubro de adultos. Y también tengo una población siguiente de adolescentes de 10 a 19. Entonces, yo te haría la pregunta, ¿cuáles son los programas del paquete básico garantizado que usted va a evaluar en esa población? Entonces, en ese minuto de silencio, usted me empezaría a decir a lo mejor, ¿no? Pues vamos a checar en si es mujer, vamos a checar el programa de cáncer, prevención de cáncer cervicouterino, en la promoción del Papa Nicolau o la toma de citología cervical. A lo mejor usted pensó, si es un hombre, vamos a empezar en la prevención de cáncer de próstata, en la promoción de antígeno prostático específico en mayores de 40 años. Si usted pensó en los adolescentes, pues vamos a implementar estrategias de educación sexual, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de prevención del embarazo en la adolescencia, de la planificación familiar, los métodos de planificación familiar, los cambios de la pubertad a la adolescencia, el despertar fisiológico, bioquímico. Entonces, usted ya me empezó a pensar, ¿no? ¿Cuáles son de ese rubro de edad? Y por ende sí va a dar a lo mejor salud bucal en adultos, pero no a lo mejor me va a hacer una feria de disfrazarse usted de diente y de hada, porque pues la predisposición de niños es menor, pero si ahí también me va a pensar en inmunológicos, tétanos, ¿no? Si tiene la primera, segunda dosis o el refuerzo a los 5 años, si por ejemplo tiene vacuna de triple viral, doble viral, si tiene o es temporada, si no le di datos, ¿verdad? Pero a lo mejor puede ser octubre, noviembre, diciembre, en donde vamos a tener el inmunológico de influenza, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta el diagnóstico, ante este resultado epidemiológico voy a poder dar
la atención del paquete básico garantizado. Y anteceda cualquier programa de atención médica en relación a la búsqueda integral, pues de los elementos que voy yo a poner en mi plan de cuidados para poder abordar los programas. Y sobre todo, ¿qué es el diagnóstico? Justamente es la determinación alternativa de una solución a una problemática real. Por eso no podemos estar traspasando los diagnósticos. Por ejemplo, si tengo un diagnóstico de salud de mi unidad del 2010, no va a ser el mismo ahora en 2023. Va a tener una transición epidemiológica, una transición de la pirámide poblacional, una transición del impacto que voy a dar como cuidador, como primario, desde la promoción a la salud. Entonces, no nos funciona ya un diagnóstico del 2010. Por ejemplo, si ahora que estoy en 2023 quiero abordar las problemáticas en salud, estamos claros. Entonces, también un diagnóstico de salud nos va a ayudar a la integración de una familia, grupo, institución, estado, nación, porque ¿de dónde se hacen los programas de sexenales, por ejemplo, para trabajar en plan nacional? A través de todos esos estudios diagnósticos, a través de las plataformas de información, a través de los reportes, el SWIVE, ¿no? Todo esto, estas plataformas de uso de la Secretaría, del IMSS, de todas las instituciones públicas y también privadas, donde descargan su información poblacional. Entonces, si se dan cuenta, el diagnóstico de salud también está integrado dentro de las plataformas mismas que manejan los sistemas de salud público y privadas, porque de ahí se arroja la información necesaria. Y también dentro del diagnóstico de salud vamos a tener una amplitud que nos va a aportar el investigar causas de morbimortalidad, el introducirnos, el profundizar sobre las estadísticas mismas de la morbimortalidad de la población, factores condicionantes y sobre todo los indicadores de salud, las indicas, ¿no? Si yo tengo indicas en higiene de manos, pues me voy a dar cuenta que a lo mejor en COVID fueron indicas muy estandarizadas, ¿no? Sobre la higiene de manos, sobre el uso de protección, sobre esta parte del uso de la asepsia, la antisepsia inclusive, ¿no? De la vigilancia ante efectos adversos. Entonces, a través del diagnóstico también yo voy a poder dar características, directrices, medios de programas, ¿no? En donde voy a poder definir justamente el qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues eso lo he aprendido durante el desarrollo de mi facultad, ¿no? De mi educación de formación profesional, pero el cómo lo voy a hacer, justamente el diagnóstico de salud me va a integrar esta característica fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el diagnóstico integral debe de tener el centro a la salud pública, porque de ahí vamos a ver justamente cómo hemos impartido, cómo se están trabajando las funciones esenciales, que ya lo veíamos en diapositivas anteriores, y también cómo mi diagnóstico lo voy a integrar al sistema de salud. Si bien es una investigación que yo hago de mi comunidad a través de todas las herramientas que hemos estado viendo, también me es importante integrarlo al sistema de salud público, porque es donde yo voy a tener un estudio metodológico, sistemático, de comprobación de que, por ejemplo, diabetes mellitus ocupa el primer lugar a nivel estatal dentro de mi población de 20 a 59 años. Bueno, ¿y usted, César, cómo sabe? Ah, porque pues yo ya hice diagnóstico de salud y he investigado los diagnósticos de salud de otras unidades y he caído en cuenta que la principal causa de morbilidad o de morbimortalidad en Quintana Roo es la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, es muy importante que el diagnóstico de salud lo integremos a los sistemas o a los programas, ¿no? No está ajeno o no es un documento solo escolar para cumplir la parte escolar. Ya hago mi diagnóstico, hago como igualito, copio y pego y listo. No, sino qué funcionalidad va a tener para el programa operativo de tu unidad.
de la unidad donde estuviste en prácticas, o inclusive si vas al servicio social, o si ya estás en el servicio social, o si ya concluiste en el servicio social, o estás a punto de hacerlo, es muy importante integrar un diagnóstico de salud, que sea la huella que usted deje como estudiante. Y obviamente el diagnóstico de salud está basado o nos va a dar calidad. ¿Pero calidad en qué? Calidad de atención, calidad en el seguimiento de los programas, calidad inclusive en cómo yo voy a operar el programa del paquete básico. Porque si bien tenemos un paquete básico integral maravilloso, nuestras cartillas están preciosas, son las mejores del mundo, le damos seguimiento. No estamos comprometidos con la prevención, ¿no? No vamos al dentista, no nos hacemos nuestro chequeo integral, no nos hacemos estudios mínimo 2 veces al año, como marcan las normativas, o integramos nuestro médico, o vamos a nuestro médico familiar. ¿Por qué viene usted? No, porque pues, quiero ver cómo estoy, ¿no? Regularmente, ¿por qué viene usted? Ah, porque tengo una faringitis, así como la traigo yo, ¿verdad? Malísima, o porque ya la obesidad no me deja caminar, o porque tengo mucho sangrado transvaginal, o porque ya embaracé, o es mi 4º embarazo y tengo 19 años. Entonces, nos damos cuenta que el 80 y tantos % de la población, si no es que casi el 100, utiliza los servicios de salud cuando hay una emergencia de salud, no para prevenir los procesos de emergencias de salud. Entonces, los diagnósticos de salud nos van a ampliar estas determinantes sociales, esta razón social organizada, estos riesgos y daños que puede haber entre el impacto económico, porque si bien tenemos un impacto económico poblacional y nuestros segundos y terceros niveles están a tope, el indicador de atención está 15 pacientes por enfermera, cuando el indicador marca 5, entonces estamos al triple de la capacidad, porque el primer nivel de atención está al -5 de la capacidad. Entonces es importante reforzar la metodología y el diagnóstico nos va a dar una integridad de apoyo administrativo incluso, porque yo como demando más jeringas, más agujas, más inmunológicos, más espacios, ¿verdad? A lo mejor mi centro de salud, mi UMF son muy chiquitas. Entonces a través de los diagnósticos yo tengo una herramienta administrativa, por ejemplo, para poder hacer esta demanda, ¿no? De servicio. Entonces, las situaciones de la población, los actores, la priorización de la salud. Y todo este encuadre me va a dar a un buen diagnóstico, a un diagnóstico oportuno, integral, operativo, de funcionalidad, que pueda vislumbrar y que pueda ayudar a la población verdaderamente a un cambio en sus estilos de vida. Y bien, ¿cuáles son los objetivos de un diagnóstico? Identificar. ¿Qué voy a identificar? Factores. ¿Qué factores? Multicausales. ¿Para qué? Para obviamente asociarlos al hecho de los procesos de salud y enfermedad. ¿Qué otro objetivo? También vamos a conocer la distribución. Y si conozco la distribución, conozco el impacto. Y si conozco el impacto, conozco la importancia. Y si conozco la importancia, conozco la trascendencia. Y si conozco la trascendencia, conozco la población referencia. ¿Y a qué voy con esto? Que todo es un factor cadena. Desde identificar, planear, trabajar y el impacto. Si yo, por ejemplo, en mi indicador de toma de citología cervical me piden 100 y yo nada más debo 20, ¿qué está fallando en mi proceso metodológico, didáctico, operativo? Solo pego la hoja en mi consultorio y vengan a mí, como no, vengan a tu reino. O salgo a mi visiteo, hago el presupuesto con mi promotor y salgo a mi visiteo para revisión de cartillas. Porque a veces digo, es que no hay presupuesto. No, por supuesto que sí hay. Hay presupuestos desde la promotoría y hay presupuestos desde el encuadre de manzana, ¿no? Y estamos, por supuesto, llamados desde el artículo 33, desde nuestro ejercicio profesional a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no?
Entonces, si está implícito en nuestro dictamen de profesiograma por la norma 019, también está implícito entonces ejecutar las acciones esenciales para una toma de decisiones responsables. Y ese es otro objetivo del diagnóstico, la toma de decisiones para intervenir y qué tipo de intervención va a ser adecuada, apegada a mi comunidad. No la intervención que use la UMF 28, ¿no? O el centro de salud número 23. Ah, pues a ellos les funciona, ¿sí? Pero ellos están en una comunidad equidistante, están en una comunidad integrada, con una población de 5,000 personas, y tú estás en una unidad semipoblada, con una alta, economía media, ¿no? Donde todos tienen una profesión y es donde tu unidad está rodeada de residenciales. Entonces hay un hecho abismal entre la estructura, la población y los medios. Entonces tu estructura de educación y de integración de diagnóstico debe de cambiar sí o sí. No puede ser la misma que la que de otra colonia o de otra unidad. Y entonces, otro objetivo que vamos a tener del diagnóstico, pues es conocer justamente la situación del proceso salud-enfermedad, ¿sí? Dentro de la triada ecológica, dentro de todo el proceso de la promoción, de la educación, de la atención primaria, secundaria y terciaria, es decir, ¿dónde voy a colocar a este individuo? ¿Qué atención ocupa? ¿De verdad se necesita ir a una atención secundaria por un dolor de muela? No, de verdad se necesita ir a una atención secundaria por cefalea, migraña. No, de verdad se debe de ir a una atención de segundo nivel por 37 semanas de gestación. No, tuvo que haber un contraste contra referencia, es decir, esa gestante, esa madre, tuvo de haber visto un control, ¿no? Entonces, si no hay un control y llega a la unidad de segundo nivel, ya casi con ruptura de membrana, ¿verdad? Ya casi saliendo el producto, pues justamente hay un fallo en el diagnóstico, porque no dimos seguimiento a la situación proceso salud-enfermedad o proceso salud-enfermedad desde las determinantes sociales y desde la realidad de la fenomenología de mi comunidad. Entonces sería interesante, por ejemplo, que los hospitales hicieran una estadística de las indicas de calidad. Tenemos embarazadas en nuestra unidad de la colonia tal. Y así a ver si despertamos en las unidades de primer deber. ¡Ay, no, qué vergüenza! 95 gestas están en el hospital general y aquí me sobra espacio en mi agenda para atender control prenatal. Entonces ahí pudiéramos coordinar con el promotor de salud, hacer las visitas domiciliarias o las llamadas telefónicas. Siempre hay un teléfono en la unidad. No me van a dejar mentir. Entonces, es muy importante hacer estos procesos de contrarreferencia también. ¿Y para qué me sirve en un diagnóstico? Pues justamente pues para conocer. Si yo a lo mejor voy de manzana por manzana y no encuentro, es que en mi horario de 7 a 3, pues todas están en el hotel. Todas las mujeres hablando de la misma línea. Entonces, así embarazada, así con sus 7 meses de gestación, se van al hotel a trabajar. Entonces, usted a lo mejor no las va a encontrar ni por llamada, ni por mensaje, ni por visiteo. Pero si usted acude al segundo nivel de atención como apoyo en la contrarreferencia y referencia, pues ahí se van a dar cuenta que sí, porque llega a las 7 de la noche a consultar, por ejemplo. Entonces es cautiva, entonces yo la regreso a mi unidad. Entonces sería interesante también dentro de los objetivos del diagnóstico de la comunidad integrar esta sinergia en los 3 niveles. No estar como divorciados, ¿no? Porque al final, si yo integro un buen diagnóstico, integro una buena intervención y bajo la demanda de los segundos y terceros niveles para concentrarla de manera real en el nivel que debería de estar, que es esto. Entonces, después de haber idealizado el trabajo y de haber trabajado los objetivos, vamos a tener fases dentro del trabajo comunitario. Y estas fases van a estar mapeadas. ¿Ya que voy con mapeadas? Van a estar vigiladas, van a estar sincronizadas, monitorizadas por usted, por supuesto. ¿Y cuáles son estas etapas? Pues justamente primero la construcción de un grupo, un motor, un proceso, procurando incluir representantes
de diversos grupos de la comunidad, de diferentes marcos administrativos de su unidad y de los fomentos claves que van a intervenir en mi proceso de salud. La segunda fase es la elaboración de un primer diagnóstico comunitario a raíz de todos los procesos y de todos los programas y de toda la información. Hacer la planificación del proceso del mapeo del activo y de la exposición a los objetivos. Dentro de la cuarta intervención, pues va a ser justamente la realización del trabajo comunitario para un proyecto de mejora, la recogida de datos y la integración e identificación del mismo proyecto de cómo va a trascender, cómo va a impactar en mi comunidad este diagnóstico. El conexo, la conexión entre activos y acción, que en este caso nosotros seríamos los activos que estamos haciendo el trabajo y los medios de acción que viven en la comunidad, y la difusión de resultados. ¿Qué encontramos? Muy importante. Porque no se puede quedar solo en un documento que bonito, con escudo, firmas de un buen, o como un producto de un 10 para mi bloque comunitario y ya. No hubo seguimiento. Entonces es muy importante integrar estas fases del mapeo comunitario. Bien, entonces ya que hemos visto el mapeo, los objetivos, cómo se integra el diagnóstico en salud, cuál es la definición, vamos a pasar entonces a un anexo, el anexo 4, en donde vamos a integrar el conocimiento interactivo, en donde vamos a buscar las herramientas donde yo ya me introduje en una necesidad de comunidad, yo ya visualizo cuáles son los puntos a trabajar. Bueno, ahora me pongo a trabajar. Entonces, este cuarto proceso de anexo en donde vamos a tener una estrategia de trabajo, nos va a llevar en conjunto a un trabajo sistematizado, ordenado, significativo y que proyecte un verdadero cambio en los estilos de vida saludables de nuestras familias, individuos y comunidades. Entonces van a tener ahorita un tiempo para el anexo 4, piénsenlo bien, medítenlo bien y enseguida continuamos con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, haciendo seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora vamos a abordar una temática muy importante. Ya vimos los procesos de diagnóstico, ¿no? Cómo nosotros podemos identificar estos factores que nos van a dar el resultado de nuestro diagnóstico de salud. Entonces, ahora, dando secuencia a la parte teórica, vamos a ver la enfermería en la fase 3, justamente, que es la planeación. ¿Cómo vamos a estructurar un programa de trabajo? ¿Cómo vamos a estructurar un proceso en el cual pues nosotros podamos tener resultados factibles, ¿no? Les decía o les estoy repitiendo siempre en el transcurso de esta dinámica de aprendizaje, no solo que sea un documento guardado entre todos los 1000 documentos, o como pasa en el ejercicio de la profesión, las normas que deberían cumplirse, las guías de práctica clínica que deberían cumplirse, los modelos de cuidado que deberían cumplirse, el nuevo modelo del cuidado, ¿no? Desde el 2018, que debería ser eje central del ejercicio de la profesión y que tristemente en muchas circunstancias no se cumple, ¿no? Ahora, yo estoy llamado a darles esa concientización de que sí se cumplan estos diagnósticos, este proceso de cómo voy a evaluar a una comunidad y cómo la voy a integrar a que haga este estilo de vida saludable. Por ejemplo, aquí pueden ver unas imágenes reales de apenas hace unos días, cómo nuestros compañeros de IFEN, de la licenciatura del módulo de comunitaria, hicieron un plan, un proyecto de intervención, un programa educativo en estos 2 meses y medio de prácticas y pudieron poner en prueba y en razón pues todo lo aprendido. Hicieron talleres, no solo cursos, talleres y hubo una gran influencia de asistencia en el entendimiento, romper tabúes,
¿no? De género, y también la integración de elementos que pudieran favorecer a la familia, ¿no? Que al final era lo importante, o es lo importante. Entonces vamos a esta unidad 5, que es proceso de enfermería en el proceso de la planeación. Vamos entonces a ver que para tener una buena planeación dentro de las intervenciones de enfermería, debo de ver cuáles son los ámbitos de actuación de la enfermería comunitaria, donde nosotros estamos inmersos o inmersas dentro del trabajo en la comunidad. Con las personas estamos de manera individual cuando hacemos este acercamiento personalizado del diagnóstico, tratamiento, prevención, control, educación, y damos una intervención integral. En la familia, cuando hacemos este cambio de sistemas o concientización en el programa o concientización en las directrices del cuidado. Grupal, cuando estamos ante una feria, ante un acontecimiento poblacional, ante una comunidad, ante un seguimiento de visiteo. E interactuamos con las determinantes sociales en salud. De manera comunitaria, ¿verdad? Cuando hacemos un diagnóstico de comunidad, cuando hacemos una intervención comunitaria. Y donde en un grupo de personas masivas podemos dar esta concientización integral del cuidado. Dentro de la parte educativa, promocional y de trabajo en los programas. Entonces, el ámbito de actuación también en el lugar, en los centros de salud, en las unidades de medicina familiar, en los centros vecinales, en las casas de salud, en el mismo domicilio del individuo, familia y comunidad, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los centros deportivos, en el medio ambiente comunitario. Ahorita, por ejemplo, aquí en Quintana Roo se practica mucho en las industrias hoteleras, ¿no? Hay mucho personal de enfermería que va a los hoteles, que va a los centros vacacionales, que va a destinos en donde se junta mucho trabajador y donde hacen pesquisas, ¿no? De toxicología cervical, de toma de OC, de toma de glicemia capilar o glucosa, ¿no? O de dextroxis, etcétera. También de hemoglobina glucosilada, toma de reactivos en hipercolesterol para identificar hipercolesterolemia, dislipidemia, no colesterol, y muchos elementos más. Entonces vemos cómo la enfermería no solo se queda en la escuela, o solo se queda en el hospital, o solo se queda en la unidad, sino tiene que traspolar, tiene que ir a donde está la gente. Yo por eso le digo que la enfermería que camina, porque sí o sí debe de ir. Perdón, no puede estar estática. Entonces, ¿qué es una intervención comunitaria? Aquí yo les dejo la parte documental y en resumen, pues es justamente el proceso de interreferencia, ¿no? ¿A qué voy? Con yo conocimiento y ellos tienen un conocimiento práctico dentro de su desenvolvimiento comunal, costumbres, tradiciones, ¿no? Por aquí yo les decía que aquí es una ley la cochinita los domingos. Es imperdonable que las familias no se sienten a comer en domingo con su coquita, con su cochinita. Y aunque hay puestos entre semana, en domingo es muy marcado lechón, cochinita, que son comidas típicas de la península, ¿no? O sí, muchas familias van al mar, llevan su auto, llevan su comida, conviven en la playa, amanecen en la playa. Si no todas las familias, una gran parte, ¿no? Y donde también es costumbre, por ejemplo, dormir en hamaca, en donde pudiéramos tener ahí un estudio de comunidad de cómo se puede hacer tratamientos en relación a los procesos, ¿no? Por ejemplo, en Campeche, una entidad vecina, tenemos partos en hamaca, ¿no? Todo el trabajo de parto en hamaca. Y hay clínicas que tienen destinado un espacio para hamacas. Entonces, ¿por qué? Porque es la interculturalidad. Entonces, la intervención, por eso se le llama interferencia o influencia que persigue un cambio o modificación en una dirección determinada.
No te voy a quitar tu hamaca, que es cultural y es fundamental, pero sí voy a seguir los protocolos. Y usted me dirá, maestro, ¿y cómo seguimos los protocolos de esterilidad? Pues cómo daban a luz nuestras antiguas madres, ¿verdad? En casa. No había un quirófano, no había bultos, no había tendidos de campos. La mujer que era multigesta y tenía 14 partos, lo daba en su casa, inclusive a veces hasta sola, ella ya sabía, ya se acomodaba, ¡fum! Se limpiaba, todo lo hacía ella. Entonces, obviamente sí han avanzado las tecnologías, también ha transicionado la epidemiología. Sabemos que hay más enfermedades ahora en el ambiente y por supuesto que se justifica que ahora debe de haber un medio óptimo para los procesos de parto, ¿no? Pero dentro de la intervención adaptativa e interferencial, el cuidado no debe de modificar no solo conductas, sino también debe de trascender en la situación cultural, ¿no? En la situación de concepción y en la situación de las normativas que nos rigen. Entonces también se centra en los problemas, necesidades detectadas en el sistema social donde está inserta la comunidad, ¿no? Lo que hemos pues, comentado durante todo el transcurso de esta educación, ¿qué encuentro yo en la comunidad? ¿Y cómo lo voy a encontrar? A través del diagnóstico. Si yo no hago un diagnóstico, pues yo nada más a veces voy a inventar inclusive, pues ponle que todos tienen tuberculosis. Y cuando a lo mejor la predisposición en enfermedad es estrés o infarto agudo o miocardio por estrés, porque ¿qué crees? Vives en una colonia, aquí por ejemplo vamos a ponerle un nombre, paseos del cenote, para no decirles el nombre real, y en ese fraccionamiento todos, si no es que la mayoría, el 90 y tantos %, trabaja en un sistema hotelero. Entonces, como es un fraccionamiento muy lejano, tienen que salir 2 horas antes de su casa para poder llegar a su centro. Entonces, ponga usted que entran a las 7, desde las 4 ya se levantaron para que a las 4:40 ya tomaron el autobús y lleguen a las 6:40 a su trabajo. Y lo mismo a la salida, aunque salen a las 3 o a las 2:30, el transporte pues pasa hasta las 3 por ellos y 2 horas y media de regreso, porque si trabajan después de una avenida muy en construcción aquí en Cancún, pues el tráfico hasta se tarda hora y media, no más lo que está a su casa, como 3 horas de regreso. Entonces imagínense los factores estresantes de esas familias. Y si tienen hijos, ¿dónde se queda el menor desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche? Entonces son preguntas que usted se debe de hacer dentro de la intervención comunitaria. Digo, yo les hablo de mi realidad comunitaria. Ya cada uno de ustedes tendrá su realidad comunitaria y sacará sus propias conclusiones. Pero para que se den una idea, que sí, la intervención en la comunidad desde la visión de enfermería no puede quedar estática a un place o a un PAE, sino a una realidad que debe de caminar con la realidad comunitaria. Entender por qué el paciente se estresa o por qué en mi institución no puedo ser estricto con los 5 minutos de tolerancia porque el individuo viene a 3 horas de camino, ¿no? Entonces debo de ser un poquito no tan flexible, pero sí ecuánime, ¿no? Bueno, si ya llegó 2 minutos tarde, bueno, ¿cuál va a ser la sanción? Que espere a lo último, pero no decirle no a su cita. Me explico, porque ya invirtió 3 horas, 4 horas de camino, ¿no? Tampoco le voy a decir sí, páselo porque llegó 10 minutos tarde. Pero si él lo sanciona a lo mejor, bueno, ahora va a esperar porque las citas ya llegaron puntuales, aunque usted vive en una colonia que está a hora y media de la unidad. Un decir, ¿no? Entonces, dentro de las intervenciones comunitarias, eso es lo que debemos de visionar. ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cuáles son sus recursos para poder optar por un sistema de salud? ¿No? A veces solo cuentan con los 10 pesos de ida y 10 pesos de regreso, hablando desde mi realidad que eso cobran los transportes públicos y solo eso tiene. Y con trabajo, porque se lo prestó la vecina de la tiendita para que pudiera ir a su cita. Y a veces nosotros en los sistemas de salud somos muy intolerantes o muy inconscientes en este proceso del cuidado, de interferencia. ¿Ok? Sí, debo de respetar la regla que dice 10 minutos. Ok, estoy de acuerdo. Pero ¿por qué no entonces le hago un apego? Bueno,
en lo que va a esperarme, porque vamos a esperar que pasen todas las citas, váyase a vacunas, ¿verdad? Mientras, o váyase a otro servicio, ¿no? Y optimizo el tiempo del individuo, o si es el promotor, que no siempre, ¿verdad? Eso pasa en otro país, pues está viendo su serie, ¿no? Pues ahí está un recurso que puede capacitar el promotor o la promotora mientras espera la cita. Entonces, a esto nos referimos con influencia, ¿no? De perseguir o modificar las conductas también de nosotros como prestadores de salud durante la intervención de enfermería, ¿no? No desilusionar al paciente o desenamorar al paciente o a la persona de los sistemas de salud, sino integrarlos a un sistema educativo, colectivo, de promotoría, de optimización de tiempos, porque si no va a decir el individuo, pues ¿para qué vengo, verdad? Si solo ya gasté, aunque sí tuve la culpa de llegar 10 minutos tarde, pero podemos optimizar ese recurso. A lo mejor ya no pasa la cita, ¿ok? Pero hay otros recursos dentro de la unidad que se pueden optimizar para las líneas, para las metas, para el API, para todos los programas, ¿no? O sea, hay mucho que hacer. Entonces, ya aquí está, miren, en un diagrama, estos factores para elegir una buena intervención. Primero, ¿qué resultados quiero esperar de ese individuo? Para que entonces pudieran servir y tengan éxito, porque a veces les digo a mis alumnos de formación, no solo es hacer clases por hacerlo, y voy a agarrar 20,000 etiquetas, pues para salir del paso, sino en realidad lo hiciste, en realidad hiciste administración de medicamentos, en realidad les diste este seguimiento o apoyo, ¿no? Que muchos lo trivean, apoyo emocional, pero pues no somos psicólogas, somos enfermeros y enfermeras, pero ¿dónde está el apoyo? Desde la capacitación, desde la educación, desde cómo lo educo, cómo me dirijo, cómo me paro, cómo le hablo, cómo lo miro, porque otra cosa, miro a mi paciente, lo miro a los ojos, eso es importantísimo, mirar a la persona que cuido a los ojos, porque yo soy el prestador o la prestadora de los servicios. Entonces hay que reforzar nuestra seguridad, ¿no? Si tú no te la crees que ya duraste 4 años y ya pasaste 1001 materias, es muy tu problema emocional y hay que trabajarlo porque el individuo cree en ti, te tiene como un Dios, como un Venus, como un inalcanzable. Entonces está en ti, colega, que ya estás a lo último de autodominación, de determinación profesional, para que los resultados también den un fruto, ¿verdad? Para que den un fruto de trascendencia en el individuo. La otra característica es justamente del propio diagnóstico, ¿cómo lo vamos a intervenir? Si yo tengo un problema de obesidad mórbida en esta manzana de 5 cuadras, ¿no? Y tengo un terreno baldío, por supuesto que yo, como promotor, como prestador de enfermería, yo puedo gestionar con el líder sindical y con el municipio que ese terreno se vuelva un parque. Total, está invadido, hay basura, hasta un beneficio le vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo voy a comprobar? Pues con mi diagnóstico de salud. Mire, de 50 personas que viven en la manzana, 50 están obesas, ¿no? Entonces, si usted pone un parque, va a prevenir esto. Y ahora, y motivar al individuo de esa colonia, ¿verdad? De esas colonias o las familias, la importancia de los ejercicios cardiovasculares. Y esas serían tus intervenciones en tu feria o en tu programa de salud. Entonces, para que vean justamente el diagnóstico, cómo salga, cuáles van a ser las intervenciones. Ahora, investigo sobre las intervenciones, ¿no? Investigo sobre los ejercicios anaeróbicos, y por ejemplo voy a seguir esa línea. Investigo sobre los beneficios del sistema cardiovascular en el ejercicio. Me apoyo de un fisioterapeuta, me apoyo de un nutriólogo, y en conjunto yo saco puntos importantes para cómo pueden impactar estas intervenciones. Entonces, acuérdense que la enfermería es multisectorial, ¿no? Multifactorial. La factibilidad para realizar la intervención, qué tan integrada va a estar la intervención en la realidad. La aceptación al paciente, cómo ellos van a abrazar esta ideología y cómo van a adoptar esos estilos de vida saludable. Y la capacitación justamente de tus mismos colegas, personal de enfermería, para no quitar el dedo del renglón, hacer ejercicios cardiovasculares.
por así decirlo, si esa es la línea de investigación de intervenciones, por ejemplo. Entonces, la aplicación del proceso de enfermería en la comunidad se da a través de la valoración de la salud de la comunidad. Y desde hace mucho rato, yo les vengo enseñando cómo ustedes, ¿verdad?, van a poder integrar estos elementos de valoración, ¿no? Cómo van a valorar a los individuos a través de las determinantes sociales. También debe de llevar una conclusión diagnóstica justamente enfocada en los problemas reales, potenciales y hacer la priorización. Por ejemplo, podemos hacer una priorización área del modelo área en donde vamos a ver los diagnósticos o el diagnóstico que está más necesitado en trabajar comunitariamente y poderlo intervenir de manera efectiva, ¿no? Y cuál va a ser mi pronóstico de intervención, cuál va a ser esa visión al futuro, donde yo voy a tener esta solución integral, donde yo voy a tener este alcance colaborativo y voy a poder tener un impacto positivo en mi comunidad. La ejecución de actividades que hemos estado platicando y ustedes han visto muy plasmada en los calendarios, y la evaluación del trabajo en la comunidad, ¿no? De manera cuantitativa, con gráficos, con cartogramas, con todo el proceso de puntos de inserción, puntos de trabajo, puntos de reunión, y entonces para ver, obviamente desde la parte cualitativa ahora, el pensamiento crítico de los individuos de esa comunidad, cómo ha sido la visualización, si apoyó o no apoyó, si se adhirieron o no se adhirieron, si hubo cambios en los estilos de vida saludables, sí o no, ¿no? Y entonces poder intervenir. Entonces, muy importante dentro de los programas de salud es ver cuáles son los programas prioritarios. Si bien dentro del paquete básico y dentro del desarrollo del sexenio, pues están los programas materno-infantil, ¿no? Los programas antirrábico, tuberculosis, salud reproductiva, micronutrientes, inmunizaciones o vacunación. Por ejemplo, son algunos, ¿no? Sin nombrarlos. Adicciones también es otro, si bien otra necesidad dentro, pues, del encuadre. Aquí, desgraciadamente, por ser una comunidad turística, tenemos mucha predisposición a adicciones o adhesión a adicciones y mucha juventud adherida a adicciones. Entonces, desde los programas, desde la casa, desde la concientización de los padres de familia, que hablen abiertamente con sus menores sobre los riesgos que puede ocasionar el consumo de alguna sustancia psicotrópica o inclusive legal, ¿no? Como el tabaco, el alcohol, ¿no? Que son, ahora hay leyes que las han hecho más estrictas o menos ocupacionales, pero si las ilícitas son prohibidas y sabemos que se consiguen de manera tan factible, pues imagínate las permitidas, ¿no? A pesar de que haya bloqueos, pues siempre el género humano es muy creativo y va a buscar la manera de hacerlas. No hay mejor que concientizar al menor que se va a enfrentar a esta realidad y darle la cartera de consecuencias y de problemas si ella o él deciden, ¿no? Hacer uso o desuso de estas. Entonces, muy importante dentro del programa educativo, dentro de las intervenciones, justamente identificar cuáles son los problemas reales para hacer una planificación real y una determinación de objetivos claros, para también hacer actividades claras, ¿verdad? ¿Para qué voy a promocionar el uso del preservativo en adultos mayores? No es mi prioridad. Tengo otros programas que son mi prioridad en ese rubro de edad. No es que no los usen, ¿verdad? Pero no es mi prioridad en ese momento. Mi prioridad en ese momento probablemente pudiera hacer actividad de ejercicio, ¿verdad? Para prevenir todo el proceso de contracturas, lesiones, bueno, lesiones por presión, movilización, etc., etc., ¿no? Entonces, la movilización y la coordinación de los recursos económicos, materiales, humanos y políticos, la realización y efecto de conclusiones y el impacto, evaluación del impacto. O sea, aquí pueden ver, por ejemplo, les doy un ejemplo de cómo los alumnos de este servidor hicieron todo un proceso de diagnóstico, evaluación e implementaron una fe de salud bucal porque se dieron cuenta
que esa era la demanda de su unidad. Y hicieron toda una semana, una semana de la Feria de Salud Bucal. Técnicas del cepillado, aplicación de flúor, detección de placa dentobacteriana, concientización de la visita a estos procesos estomatológicos, a odontología, e inclusive el personal de odontología tuvo un aumento significativo, más del 60% en su productividad en esa semana. Vean cómo la enfermería que camina sí da efectos positivos de impacto social y de impacto colaborativo. Es muy importante que caminemos, que visualicemos, y no caminar los voy a mandar 5 kilómetros, ¿no? Sino caminar en el hecho de la realidad, ¿no? La teoría es muy bonita, por supuesto, y es muy factible, y es muy real, y son los fundamentos, pero la práctica es aún mejor, más equitativa y más justa, ¿no? Yo en la práctica de la comunidad, yo me voy los fines de semana, aparte de mi trabajo fijo que tengo como docente, yo los fines de semana y entre semana tengo a mis personas que tengo en trabajos seccionales y comunitarios de seguimiento y de prevención, consultoría de enfermería preventiva, no solo llegar a cuando ya esté el pie, sí, ya efectos, daños, ¿no? Signos de alarma para prevenir comorbilidades en la persona que vive con diabetes. Entonces es muy importante caminar con el pueblo, caminar con la sociedad para que no se nos traspole, ¿no? Que no se nos derrame, como cuando está la coca bien llena, ¿verdad? Y al abrir, ¿no? Pues evitar eso, evitar que se derramen las enfermedades, evitar que se derramen todos los procesos de enfermedad y evitar que los segundos y terceros niveles sigan explotando como vaporizadores, donde ya no se dan abasto, inclusive ni con los becarios, ni con los estudiantes. Muchas de las veces ustedes díganme, cuando eran estudiantes, a ustedes los dejaban solos o solas. ¿Por qué? Porque pues, la demanda era mucha y hasta los vean como unas joyas, ¿verdad? Ay, sí, qué bueno que hay estudiantes, qué bueno que hay pasantes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la demanda operativa es muchísima. Y habemos muchas veces en las unidades una consulta, 2 consultas. Digo, no en todas, pero entonces, ¿qué está pasando ahí? No estamos caminando con el pueblo. Nos estamos conformando con sacar 10, boletas padrísimas de 10, pero no hay un impacto social, ¿no? Entonces, hay que motivar a este proceso de intervención. Bien, entonces, vamos a trabajar el anexo 5, en donde vamos a encontrar, por favor, determinantes sociales reales, donde vamos a encontrar trabajo colaborativo, donde usted va a tener que idear ya un plan, una estructura para dar intervenciones de enfermería. Entonces, en el anexo 5, usted va a encontrar elementos fundamentales para el ejercicio de su profesión activa, proactiva y científica. Bien, entonces vamos a ahorita a aperturarles esta dinámica del anexo 5 y vamos enseguida a continuar. Muy bien, espero hayan tenido mucho éxito y hayan podido concretar el conocimiento, ¿no?, que hemos estado adquiriendo durante estas unidades en el proceso de estos anexos, que son unos apoyos para que ustedes vayan practicando justamente la teoría y en el proceso de evaluación en el examen, ¿no? Bien, si me permiten compartirles para seguir en la sintonía de trabajo. Vamos entonces ahora a trabajar esta unidad 6 en el proceso en la comunidad desde la intervención, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores en los cuales vamos a poder traspolar el cuidado a las comunidades de manera real? Y aquí, por ejemplo, vemos unas imágenes de compañeros en formación como ustedes, también en la etapa de la intervención. Son intervenciones reales dentro del ejercicio profesional, esta cercanía con la gente. Yo sí hago
que mis alumnos tengan esta cercanía y esta empatía y este análisis real de la comunidad para que justamente podamos intervenir de manera propicia, oportuna, prudente, coherente, pues el proceso de las intervenciones de enfermería específicas que en realidad la comunidad ocupa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los programas prioritarios en salud? Justamente ustedes van a poder enmarcar 19 programas prioritarios en salud en México, que va desde la diabetes mellitus, desde enfermedades cardiovasculares, seguridad vial, adicciones, cáncer de mama, cáncer cervicuterino, planificación familiar, discapacidad auditiva, VIH, dengue, salud mental, nutrición, morbimortalidad materna, atención de desastres, tuberculosis, violencia, promoción de la salud, vigilancia epidemiológica, equidad de género, y que cada una, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en pantalla, contiene sus normativas, sus directrices de acción. Entonces sería importante, por ejemplo, ver que dentro del programa de adicciones, la NOM 028 para la prevención, tratamiento y control de las mismas pueden ayudarnos. Dentro de la norma 010 para la prevención y control de la infección de virus de inmunodeficiencia humana, la norma 041 para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, y mortalidad materna, ¿no? En la norma 07. Entonces también vamos a tener la NOM 015 de diabetes mellitus, la NOM 030 de hipertensión arterial, la NOM 034 y así sucesivamente. Muy importante recalcar que dentro de los programas prioritarios se van a tratar justamente dentro de las necesidades sociales o determinantes sociales que la comunidad pueda adquirir o tener. Se las dejo ahí para que las revisen un momento. No quiero pasar abruptamente a la siguiente diapositiva, pero sí que analicen, ¿no?, cuál es la integración de las mismas. Bien. Y muy importante, el saneamiento ambiental dentro del nivel familiar y comunitario, ¿no? ¿Qué es el saneamiento ambiental? ¿Para qué me va a servir? Es un proceso justamente mediante el cual se identifican y evalúan los factores de riesgo en la salud y sobre todo las condiciones para obtener actitudes y prácticas que pueden despropiciar, ¿no? Aquí vamos a evaluar las prácticas inadecuadas que las personas, van a tener en este saneamiento, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel comunitario. Dicho diagnóstico tiene como propósito establecer y priorizar esta problemática para su atención. Entonces, vamos a poder encontrar desde la disposición adecuada de excretas, desde eliminación de la basura, desde higiene en los alimentos, desde desinfección domiciliaria de agua, y dentro del proceso evaluativo vamos a encontrar también la fauna nociva. Y es muy importante ver, ¿no?, estos puntos tan condicionantes, tan prioritarios. Por ejemplo, en la disposición adecuada de excretas, pues si cuenta o no con drenaje, con sistema pluvial, o si tiene letrina, cuáles son justamente las condiciones de la misma, ¿no? Y que justamente debe de estar en una cierta zona, evitar la manipulación de excretas frescas, no debe de contaminar un riachuelo o un acueducto de agua. Dentro de la eliminación de la basura, justamente separar los desechos sólidos, líquidos de los vidrios y de las basuras orgánicas e inorgánicas, ¿verdad? Si también existe alguna fauna nociva dentro de esta disposición de la basura, como pueden ser moscas, mosquitos, roedores, cucarachas, ¿verdad? Que pueden liberar líquidos, que pueden filtrar en el subsuelo y contaminar los mantos, o inclusive
transpolar, ¿no? Si bien recordamos en la Edad Media, en la edad de las epidemias y pandemias, dentro del siglo XVII, XVIII, dentro del siglo XV y XIV, como los roedores eran el portador primario de las epidemias, ¿no? Fiebre amarilla, ¿no? Todo este proceso de enfermedades epidemiológicas, y que los roedores ocupaban un papel importante por la sobrepoblación de las mismas, ¿no? Entonces, al haber limpieza pluvial, canales, este proceso de concientización de la separación de la basura, que hubiera un espacio adecuado para las mismas, pues fueron disminuyendo. La higiene de los alimentos y cómo protegemos los alimentos. A mí me impresiona, por ejemplo, desde el área hotelera, para sus distintivos H, para sus certificaciones de cristal, tienen que saberse de memoria las temperaturas y qué puede ir con qué y qué puede ir para qué y qué tabla y qué cuchillo, de qué color, tienen que hacer sus ciertas disposiciones de alimentos. Entonces, estos justamente son indicadores de calidad. Ahora, sí sería importante nosotros saber indicadores de calidad en el proceso de cómo cocinar en casa un alimento sano y saludable. Sano hablamos con que cuente con todas las condiciones de salubridad, ¿no? A lo mejor como fajitas de pollo con verdura y todo, pero pues el pollo no lo lavo, no tengo la costumbre de lavarlo, ni de curtirlo con ningún limón, ni nada. Así como cae, ¿no? O así meto el pollo como me lo dieron de la pollería recién matado, pues yo confío en la señora y lo echo al caldo. Entonces no tenemos salud en los procesos de preparación de alimentos. Entonces es importante concientizar porque el niño menor de 5 años o de 5 a 9 se enferma de gastroenteritis, gastroenteritis, gastroenteritis y gastroenteritis, y ya hizo resistencia al antibiótico porque lleva un año con gastroenteritis. ¿Qué está pasando? Me meto hasta la cocina, a ver cómo la mamá cocina el pollo, y la veo que así como del chedraui, ¡paz! Lo lleva con ajito, con perejil, ¿no? Pero no lo lava, no tiene esa higiene, no hay salud en su preparación de alimentos. Entonces, desde ahí esos detallitos que usted dirá, profesor, pues no somos nutriólogos, no somos cocineros, pero somos enfermeros. Y acuérdense que en las diapositivas anteriores yo les he indicado el cuidado, o sea, de la enfermería que camina, a eso me refiero. Esa enfermería que va directa, esa enfermería que tiene elementos para poder hacer procesos de salud y sanidad en alimentación. Muy bien. También la desinfección domiciliaria del agua como proceso primordial para la ingesta de la misma. Nosotros, si se acuerdan, en muchas unidades todavía se sigue capacitando al personal y a las personas que llegan a la unidad sobre la importancia de hervir el agua. Porque aquí, por ejemplo, en las comunidades mayas todavía se usa agua de cenotes, agua de pozo. Inclusive se llega a tomar así. Pero imagínense toda la contaminación que hay en Quintana Roo en relación a la sobreconstrucción de hoteles. ¿A dónde creen que los hoteles llevan estos desperdicios de excretas, estos desperdicios de alimentos? Al subsuelo. Y nuestro subsuelo es rocoso. Por eso la formación de cenotes. Entonces, si usted conecta una tubería directa al subsuelo sin el tratamiento adecuado, sí o sí contamina un manto acuífero. Porque aquí abajo de nuestro territorio peninsular estamos llenos de agua, ¿no? Entonces, imagínate la importancia o la relevancia del impacto y por qué el menor de 5 años o menor de 5 a 9 o el adulto se enferma de gastritis, 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 gastritis. Ahí está. No es que es por estrés, porque trabajo mucho, pero no, también de qué tomas agua. ¿De dónde tomas agua? No, pues del relleno. No, pues en mi casa tengo agua de pozo. A mí me impresiona, por ejemplo, cómo en el norte del país toman el agua del grifo. Aquí no se puede porque está llena de salitre. Está muy calcificada nuestra agua. No se puede tomar agua o es muy imposible. Inclusive hay casas de las zonas bien, en donde quieren tomar esa ideología de allá del norte, del centro, en donde se puede tomar el agua directa del grifo. Aquí es casi imposible por la pesadez del pH y por la condición del agua.
¿no? Entonces, toda esta información, compañeros, colegas, es importante saberla, porque es parte del saneamiento básico a nivel familiar. Digo, aquí yo se los doy de la manera teórica para que ustedes lo vean y lo lean en la diapositiva, pero pues ya les expliqué cómo va la situación. Se los dejo un segundo para que mediten. Bien. Entonces, la disposición de excretas, por ejemplo, aquí les pongo un marco de que como la mayor parte de las basuras, ¿verdad? Se dan en la materia orgánica y que estas materias orgánicas se pueden volver compostas para la reforestación, pero sin embargo, en nuestro país es muy poco el margen de cultura que tenemos para la creación de compostas, para la creación de reciclaje. Entonces vemos las casas que meten todo, ¿no? Vidrio, botella, plástico, cartón en una bolsa y va chorreando, inclusive cuando la sacamos con el señor de la basura, va chorreando el caldazo, ¿no? De la basura. Entonces, muy importante concientizar a nuestra población y nosotros también desde casa. Obviamente tú vives en una casa o en un lugar en donde eres creador de basura, ¿no? Donde tú eres el creador de contenido. Entonces es importante clasificar la basura para el hecho de una determinación correcta de los residuos. La disposición sanitaria de excretas, ¿no? Y lo que ya les comentaba hace un momento, pero aquí se los quise puntualizar en imágenes, como una excreta no bien tratada, pues puede obviamente propagar epidemias, pandemias, endemias, ¿no? Y cómo puede hacer plagas de ratas, de ratones, plagas de cucarachas, plagas de moscas, mosquitos inclusive también, si tenemos ahí amontonada en la letrina, pues todos los desechos y no hay tratamiento a los niños. Entonces, dentro de las comunidades es muy importante hacer la creación de los comités de salud, ¿sí? En donde debe haber una estructura desde metodológica hasta de estructura y de estrategia. Aquí les dejo cómo debería de ir un comité en estructura. Nos dice la literatura que debe de haber un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal, y donde los métodos de trabajo serán a través de asambleas colectivas. A mí me impresiona, por ejemplo, Oaxaca, que es uno de los estados en donde el gobierno federal ha propuesto los programas piloto que están ahorita incursionando en todo el país, pero en Oaxaca tienen una concentración muy importante de comités locales de salud que apoyan muchísimo a la enfermera comunitaria, porque son los canales que abren para estos procesos de adhesión, estos procesos de impacto social, estos procesos de que el usuario vaya a la unidad y la unidad tenga productividad y por ende pueda bajar y seguir bajando recursos porque hay una necesidad operativa, ¿no? Y donde el mismo comité de manera democrática hace justamente estas evaluaciones, estos seguimientos y en apoyo al médico, a la enfermera, pues hacen un trabajo seccional maravilloso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de este comité? Pues establecer y mantener la coordinación con el sistema de salud y con la comunidad. Es este puente. Y elaborar programas de trabajo en donde haya justamente un puente, un representante de la salud y un representante comunal y puedan hacer trabajos sectoriales. Entonces también como los procesos de excretas, como los procesos de saneamiento de agua pueden prevenir, ¿no? Fiebre tifoidea, hepatitis virídica A, cólera, amibiasis, ¿no? Ahorita hace un mes tuvimos alerta de cólera, cuando cólera está radicada en México, con un programa muy alto desde el 96 y ha habido casos aislados, sí, por supuesto, obviamente por demanda, por clima, por muchísimas cosas, pero el sistema mexicano ha estado muy apegado. Y ahorita que hubo una alerta, mis alumnos, por ejemplo, les cuento una anécdota, se pusieron a dar talleres de vida sororal, a dar talleres ahí en el patio de la comunidad sobre el uso de letrinas efectivas, ecológicas,
y estuvo muy interesante porque la comunidad participó y practicó e hizo en su domicilio justamente estas directrices de trabajo. Entonces, muy importante, que es la educación para la salud. ¿Cómo trabaja la educación para la salud para justamente abordar las diferentes necesidades y de salud para las familias, individuos y comunidades, así como las determinantes sociales mismas de una manera muy integral? Entonces, lo importante de este proceso de educación es integrar todos los elementos, integrar a la persona, integrar las etapas de la vida, integrar a la familia, integrar a la comunidad, integrar el entorno, y sobre esa línea, pues trabajar en la educación, qué necesidades tiene la comunidad, qué recursos, con qué recursos cuenta la comunidad y con qué servicios cuenta la comunidad. Y aquí es donde les comento que el coordinador, la coordinadora del comité puede tener un impacto positivo en la sociedad. Y también entonces vamos haciendo un alcance significativo en los procesos de educación. Aquí vemos en el esquema cómo la persona es la centrada y cómo a través de qué etapa de vida se encuentra es donde yo voy a determinar si voy con el menor, pues no, ¿verdad? Tengo que sí trabajar con el menor, pero trabajar con la familia del menor. ¿Quién le cocina al niño obeso? Eso es muy importante, porque el niño de 2 años no va a la tienda y pide unos chetos y unos taquis, paga y se regresa. ¿Quién es el proveedor del niño obeso para que esté obeso? ¿No? Entonces, desde ahí yo tengo que atacar, más que atacar, perdón, desde ahí yo tengo que trabajar mis intervenciones, desde ahí yo tengo que hacer trabajo colectivo, ¿no? ¿Quién es el cuidador primario del adulto mayor? ¿No? Porque el adulto mayor tiene lesiones por presión, porque el adulto mayor tiene caídas. ¿Con quién está? ¿Cuál es su cuidador primario? ¿No? Bueno, si voy a trabajar con un adulto, ¿cuál es el entorno del adulto? ¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuántos trabajos tiene? Y pudiera sonar trillado, ¿verdad? Pero enfermería es el que a veces más trabajos tiene, obviamente por las condiciones salariales, políticas, ¿no? Pero a veces vemos enfermeros y enfermeras que tienen 5 o 6 trabajos, no sé cómo le hacen, ¿verdad? Mis respetos. Entonces, ¿cuál es la colectividad del ambiente? Pues extractores al 1000. Por eso la enfermera, el enfermero es obeso, por eso el enfermero tiene cardiopatía, por eso el enfermero no da un trato digno, no hay calidad del cuidado, ¿no? Entonces, ojalá en esta intersectorialidad de los sistemas, ahorita que hay una revuelta entre los sueldos dignos del personal de salud, ¿no? Sobre todo de enfermería, el reconocimiento en la categoría, todo este proceso que ustedes están viendo en las noticias y que están enterados y enteradas, pues ojalá el gobierno también incluya en el que si está bien pagado el personal de enfermería, conserve un empleo, porque por tener 4 empleos, pues a los 4 amos no le sirve y le medio sirve a uno, 20%, 20%, 20%, 20%. Entonces las ideatrogenias, los procesos de demandas, todo esto va subiendo. ¿Y qué tiene que ver entonces esto para la educación? Pues justamente no estamos desvariando, estamos desvariando las necesidades. La necesidad del colectivo es trabajos y sueldos dignos. La necesidad de la comunidad es trato digno. Entonces, ¿cómo educo al proceso educativo? Pues obviamente integrando la necesidad. ¿Cuál es la necesidad colectiva del gremio? Hablando del gremio. ¿O cuál es la necesidad colectiva de la comunidad? ¿No? Sabemos que es algún proceso patológico o algún proceso de prevención para la patología. Vamos a hablar de salud bucal. Entonces, ¿cómo educo la salud bucal en la adultez? Donde las familias son bilaterales, son 2 personas, en donde la comunidad pues es residencial y donde el entorno y el ambiente pues es cerrado porque pues, trabajan de 5 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cómo yo intervengo? Entonces, ¿qué recurso voy a usar? A lo mejor uso redes sociales, creo un Twitter, creo un Facebook, ¿no? Justamente por eso. Y me meto en el grupo de Residencial Turquesa. Ahí me meto en el WhatsApp y mando infografías, ¿verdad? Porque a lo mejor no puedo hacer visita por el espacio de tiempo, pero me meto en redes sociales y hay un grupo de Twitter de la colonia, hay un grupo de Telegram de la colonia para ver vigilancia de vecinos. Bueno, pues yo ahí me meto
para promocionar la salud bucal y a lo mejor ideo ya con calma una feria ahí, una intervención comunitaria sobre ese tema específico. Entonces, se dan cuenta, sí se puede trabajar la educación en todos los aspectos, en todos los lugares, solo hay que ver cuál es la necesidad, ¿no? De manera integral e integrada, a eso se refiere. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de la educación para la salud? Justamente estas. El saneamiento, las personas que asistan a la atención médica y obviamente de manera tradicional la salud pública ha sido saneamiento, prevención primaria y secundaria y en donde la modernidad ahora nos exige el saneamiento, la atención primaria, secundaria y terciaria y el ensanchamiento de los recursos. Si bien antes solo había un turno matutino, porque en la mañana tenías que ir a hacer cola a las 2 de la mañana o quedarte a dormir, pues ahorita hay un turno vespertino y se está ideando turnos de fines de semana, porque pues la demanda poblacional aumenta. Ya no van a existir, a lo mejor, o ya se quedan muy cortos, los servicios de salud de primer nivel de lunes a viernes, ya se quedan muy cortos. Tendremos que reforzar la plantilla operativa, administrativa y de impacto, pues la productividad, para que hubiera, obviamente, recurso fin de semana. Entonces, para eso es la educación en la salud, justamente para reforzar esas directrices administrativas, educativas, ¿no? De saneamiento, de ensanchamiento, de promoción, de prevención. Por ejemplo, ¿no? Dentro de los programas prioritarios, aquí vemos un trabajo en educación, ¿no? Para el manejo efectivo de las diarreas en el hogar, ¿no? Podemos hacer infografía, podemos hacer cartogramas, podemos hacer carteles, podemos hacer difusión en instituciones privadas, aunque yo sea una institución pública, convenios con escuelas, convenios con centros, con plazas comerciales. Lo veíamos en una diapositiva, ¿no? Donde es el campo de acción del personal de salud. Entonces, dentro de este programa, por ejemplo, donde, ¿cómo entra, no? La preparación del vidazol oral, en infografías, la Secretaría de Salud, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen un apartado de promoción a la salud donde hay muchísima información así, pictográfica, llamativa a la comunidad, ¿ja? Y en donde se pueden integrar elementos. Ahí se las dejo para que las visualicen. Muy bien. Y donde, por ejemplo, también tenemos el tratamiento antiparasitario en la familia, ¿no? Un programa que es muy necesario dentro de la niñez hasta la senectud, adultez mayor, porque estamos en una sociedad de constante movimiento. Muy pocas de las familias ahora comen en casa. O sea, sí hay, pero cada vez es menor por las altas jornadas de trabajo o por la equivalencia de sueldos, ¿verdad? No te pago bien, pero te ofrezco desayuno y comida en el hotel o en el centro de trabajo. Entonces, bueno, pues no gasto en comida, tengo vales, tengo un sueldo bajo, pero pues tengo que comer en el hotel, ¿no? Entonces, muchas de las familias, hablando de hotelería, yo hablo desde aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en el centro, las industrias también tienen un comedor, ¿no? O los departamentos, o las plazas comerciales, etcétera. O si no tienen comedor o no te ofrecen comida, pues te dan tu horario y es un horario cortado. Usted entra de 7 a mediodía, sale y tiene que regresar a las 3. Pero pues, si yo vivo a hora y media de donde trabajo, ¿cómo voy a ir hasta mi casa, no? Entonces, pues llevo. O si no llevo, compro en una cadena de la esquina que es muy popular, color rojo y blanco, y pues compro lo que haya. Entonces, comida chatarra, comida embutida, ¿no? Entonces, estas predisposiciones, y es donde entra el proceso de parasitosis, por una inadecuada higiene de manos, ¿verdad? Por el contacto, a veces estamos en la esquina donde compramos tacos, tortas, y el señor o la señora muy limpio, ¿verdad? Pero cuando ya te vas, ves que bien pasa el camión de la basura. Es inevitable, avienta esporas,
entran microorganismos y por supuesto, la señora pues para preparar rápido los tacos pues tiene abierto todos los toppers. Entonces, sí o sí que van a caer microorganismos anaeróbicos a la comida. Entonces, por eso tenemos alta incidencia en parásitos, ¿no? Y aparte que no tenemos la cultura de desparasitarnos 2 veces por año, dentro de esa consultoría de prevención, ¿no? Ir a mi unidad o a mi centro de salud a adquirir para desparasitar para toda mi familia. O nada más se desparasita la mamá y los hijos los deja ya la bendición del Señor. O el papá, porque pues, es fuerte, está joven, y a la esposa y a los hijos, pero todos usan el mismo excusado, es un baño. Y pues ahí va a haber la recontaminación. Y peor, porque si uno ya está desparasitándose, entonces va a arrojar los parásitos pertinentes y los otros que están vulnerables, pues van a adoptarlos a su sistema, ¿no? Entonces es muy importante trabajar estos procesos, ¿ok? Por ejemplo, también las iras o los signos respiratorios. Ahorita con COVID, yo creo que fuimos muy conscientes, ¿verdad? Diferenciar entre COVID-19 a una faringitis, a una esofagitis. Entonces, hasta la misma gente ya tiene esta cultura del lavado de manos, del uso de gel antibacterial. Hay mucha gente que todavía usa cubrebocas y cuando ellos solitos se sienten vulnerables o enfermos, solitos ya usan el cubrebocas como un hábito de higiene. Entonces, aquí se los dejo con infografías para que vean dentro de la promotoría de este programa cómo podemos ser muy interactivos con imágenes, con gráficos. Ustedes pueden entrar a las páginas oficiales del IMSS y de la Secretaría de Salud y ahí van a encontrar ya infografías preelaboradas para a lo mejor usted hacer alguna que otra modificación o así, porque están muy bien elaboradas el sistema. Entonces, son importantes para justamente aminorar yo identifico signos, yo hago intervenciones y yo aminoro el riesgo. También, por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, no ahondo en el tema como tal, porque les estoy dejando la pantalla abierta para que ustedes vayan viendo cuáles son, ¿no? Pero sí lo que estoy recalcando es justamente que dentro de este proceso de intervenciones es cómo voy a combatir estas realidades dentro de la comunidad, ¿no? Porque sí o sí hay muchas personas con tuberculosis activa que no conocen del TAES, por ejemplo, no conocen que es un sistema gratuito, no conocen dónde pueden ir, a qué horas pueden ir. Entonces, como sabemos, la tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. ¿Y cómo se transmite? A través de inhalatorios, ¿no? Bacilos expulsados. Entonces, ahorita todos tosemos, miren cómo estoy yo, mi garganta, y yo, pum, ¿no? Entonces, pero podemos diferenciar entre la faringitis, la irritación de garganta o la tuberculosis. Entonces, es muy importante saber cuáles son los signos y síntomas, cuál es la definición, y yo, por ejemplo, en la promotoría, hacerlo más ameno a la comunidad. Si se dan cuenta, estas infografías están muy completas. Se las dejo para que las observen un momento, por favor. Y puedan hacer también su evaluación. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que les comento, el TAES, el tratamiento cortado estrictamente supervisado, que es gratuito en las unidades médicas familiares, en los centros de salud, y que muchas de las veces el personal, a veces operativo, no conoce del segundo o tercer nivel, no tiene conocimiento, inclusive el mismo del primer nivel. Entonces, aquí les dejo la literatura para que la puedan observar, la puedan ver, ya en el video, pues ustedes le pueden dar pausa y pueden ahí tardarse todos los momentos, cuáles son los componentes del DOTBAL, cuáles son el tratamiento, el seguimiento, inclusive, por ejemplo, en la Secretaría de Salud se maneja un tarjetero de seguimiento y en el Instituto Mexicano de Seguro Social pues se maneja toda la plataforma, ¿no? En donde pueden hacer este seguimiento de consultoría. Entonces, es muy importante
dar a conocer estos elementos fundamentales, pues para un seguimiento activo en esta población de riesgo que no identificamos o que muchas veces no sabemos de. Pues también existe la prevención de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Como sabemos, la tendencia a las enfermedades cardiometabólicas ha ido en aumento significativo. Entonces, muy importante ver que el programa de prevención para la hipertensión existe y tiene elementos muy fundamentales para el trabajo comunitario. Entonces aquí pueden vernos desde el control de peso, el IMC, reducción de consumo de sales, alimentación equilibrada, infografías muy completas que nos pueden ayudar a la prevención. Aquí, por ejemplo, les dejo aquí unas infografías muy efectivas del instituto, justamente de nuestra casa de estudios. Entonces, este juego de palabras, de acciones, si se dan cuenta, son muy comprendibles, muy integrales y muy accesibles a nuestra población. Eso es lo importante de los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación para la salud. Y miren, los colores, la integración de formato, cómo va siendo llamativa la intervención. Si nosotros, por ejemplo, ya estamos enterados muy bien porque pues, lo trabajamos y lo estudiamos muchos años, pero la población, y a veces es importante bajarnos una escalera en el egocentrismo de pensar que todos estudiaron 5 años como yo, ¿no? Donde 4 años uno de servicio social, todos deben de saber, y el paciente que lleva 20 años con su patología debe de saber como yo sé, pero pues sabemos que a lo mejor la condición educativa es distinta, ¿no? Muchos pacientes inclusive saben más que nosotros. Pasa mucho en los pacientes, por ejemplo, que viven con VIH, las personas que viven con VIH, y saben muy bien sobre su indetectabilidad, saben muy bien sobre su CD4, sobre su carga viral, sobre su tratamiento, sobre cuándo sí, cuándo no, los efectos, y hasta llegan contigo y te dicen, no, esto. Son personas que les interesa su estudio, su estado, investigan y todo. Acuérdense que al principio de esta charla, de este compartir ideas, de esta clase, estuvimos platicando eso, que estamos en una sociedad tan consumista, tan práctica, tan accesible a todo, que nosotros debemos de tener siempre un pie adelante, pero una actitud constantemente de aprendizaje y constantemente de escucha activa. No somos los Adonis, pero sí somos el profesional de la salud capacitado, capacitada. ¿Ok? Entonces, por eso sí es muy importante hacer este contexto de la prevención, ¿no? Y el control. Las inmunizaciones, que como ustedes saben, aproximadamente como la Lambda-Nignot, cada año, cada 2 años, cada 3 años, los manuales se actualizan, los esquemas se actualizan por demanda. Ahorita acuérdense que hubo una actualización de penta a hexavalente. Entonces, donde el esquema cambia totalmente y donde ya el hepatitis B se agrega al hexavalente en el segundo, cuarto, sexto mes, y empiezan otras situaciones de refuerzo, ¿no? Entonces es muy importante recordar el esquema de vacunación como una protección inmune, porque yo quiero mantener, porque yo quiero aumentar el estado inmune de mis individuos, familias y comunidades. Y dentro del programa de manual de vacunaciones, pues nosotros podemos entender que México es el mejor país del mundo que tiene un sistema de vacunación efectivísimo. Muchas personas se acercan por esta cultura familiar. Ya conoce a la niña. Ándale, ¿cómo no vas a conocer a la niña? Órale, ¿no? Y la mamá regaña a la hija. Órale, ¿cómo nos va a vacunar a la niña? Ya conoce al niño, ¿no? Ya conoce al niño. Órale, ¿cómo no vas a vacunar al niño? Entonces, se vuelve ya también cultural. Y qué bueno, porque las vacunas o las inmunizaciones son la mejor arma de protección que podemos hacer en nuestra población. Y lo vimos con COVID. ¿Cómo ha bajado la incidencia de COVID? A través de la vacunación. Lo vimos. Es un hecho, ¿no?
como una pandemia que se hizo mundial en todos los rincones del universo, no había gente que no tuviera COVID. Y como la inmunización hizo un autocontrol. Muy bien. Pues las cartillas nacionales de vacunación, el paquete básico garantizado, está integrado justamente desde las cartillas nacionales de vacunación, ¿no? Como nosotros como personal de salud deberíamos de ser las primeras personas en tener de manera efectiva nuestra cartilla de vacunación, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque justamente las cartillas nacionales de vacunación tienen todo el paquete básico garantizado integrado, ¿no? El 100% de la población mayor de 18 años habrá recibido por lo menos unas dosis en octubre de vacunas, por ejemplo, ¿no? Ahorita hay un proceso de vacunación, vieron, aquí les dejo una infografía de cómo fue el proceso de vacunación en 2021, que fue un impacto positivo para la prevención, control y tratamiento del COVID-19. Y así como también los planes de salud se dividen por rublos de edad, también las cartillas. De 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 59 hombres y mujeres, y 60 y más. También entonces dentro de las cartillas nacionales de vacunación vamos a encontrar los puestos de vacunación, que cuál es el objetivo del puesto de vacunación, hacer acciones a la población para prevenir un efecto ante la vacunación, ante la inmunización. Entonces, ¿dónde se pueden encontrar? Son para toda la población y ofrecen los servicios de manera gratuita, y justamente los puestos de vacunación se distribuyen de manera estratégica dentro del programa: mercados, escuelas, supermercados, medios de transporte, parques, centros comerciales, entre otros. Aquí, por ejemplo, hotelería, ¿no? En Cancún. La hotelería, ¿no? Puertos y demás. Muy importante, ¿cómo conservamos los biológicos? Acuérdense, la cadena de red de frío, indispensable para la conservación de biológicos. Aquí lo tienen en una imagen descriptiva que viene desde central hasta proximal, que es desde las instituciones internacionales hasta cómo llega a la población. Y cómo, por ejemplo, también acomodamos el refrigerador de los productos biológicos para su conservación integral. Ahí les dejo la infografía, donde viene un contenido amplio y específico, donde sabemos que el primer nivel en la parte superior es de los congeladores, y viene el primer nivel, están de Sabin triple viral, las virales, y justamente en el segundo nivel, todos los estantes de TPD, hexavalente celular, toxoide tetánico, diftérico, neumocócica, hepatitis B, etc. Y donde en el último peldaño, en la parte inferior, tenemos botellas de agua para que favorezcan la circulación y la efectividad del frío entre los grados que debemos de tener. Entonces, también el programa de control de niño sano, muy indispensable, muy importante, porque sabemos que nuestra niñez es el futuro de nuestro país y el presente que debemos cuidar para evitar un pasado, ¿no? Que a veces tenemos una historia política en donde tuvimos pues muchas muertes por epidemias, por pandemias. Pues, para que no se repitan, es muy importante desde el nacimiento llevar a los individuos, a las personas, al control, ¿no? Para prevenir EDAs, IRAs, enfermedades diarreicas agudas, enfermedades infecciosas respiratorias, y como parte integral del desarrollo y crecimiento, la estimulación temprana, ¿no? Aquí les dejo un ejemplo, ¿no? De cómo pueden ellos o cómo se puede trabajar a través de las directrices o los planes y programas de control de niño sano, cómo se trabaja y se puede trabajar el cuidado del menor. Aquí les decía la estimulación temprana, tenemos que hacer con estos procesos, perdón, por el ruido estamos en la oficina, por los procesos de intervenciones, ¿sí? Desde los 2, 4, 6 meses, y cómo podemos integrar el cuidado. Muy bien.
También es muy importante ver la nutrición desde la vigilancia o el estado nutricional y cómo el estado nutricional del infante o del menor va a tener que ver con sus pesos y tallas. Muy importante. Dentro de las gráficas que existen en el control del niño sano, pues nosotros podemos hacer este diagnóstico oportuno, si está creciendo bien, si se está desarrollando bien, si está teniendo una integridad bien, una alimentación adecuada y oportuna, si está teniendo objetividad en todo este proceso. Entonces, dentro de las cartillas de vacunación, ustedes pueden encontrar estas tablas. Por eso les digo, su cartilla de vacunación es el elemento del expediente clínico andando, por así decirlo. Es una herramienta fructífera, fundamental para el seguimiento de las intervenciones de enfermería dentro del cuadro básico del garantizado. Entonces, también tenemos el programa de planificación familiar, muy importante, que nos permite a las personas tener noción y tiempo en los hijos o la cantidad de hijos y en los procesos de gestación. También nos sirven como logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, también en los de barrera. Entonces, los métodos o planificación familiar, es muy importante definir cuáles son temporales, cuáles son permanentes, cuáles son hormonales, naturales, de barrera, y en este contexto justamente podemos hacer un buen plan educativo, un buen plan intersectorial, pues para concientizar a la población sobre el uso efectivo de la planificación. Aquí les dejo otro encuadre, ¿no? Donde ustedes pueden visualizar cuáles son los métodos anticonceptivos, qué son los métodos anticonceptivos, cómo se usan los métodos anticonceptivos, cuál es la efectividad de cada uno y cuál es el proceso que pueden tener en la interacción oportuna de la comunidad, ¿sí? O de las personas a las que estamos tratando día con día. También es muy importante ver la prevención de accidentes y el manejo e inicio de lesiones. Nosotros tenemos un modelo integral para la prevención de accidentes vulnerables en nuestro país, en donde datos estadísticos pues nos datan que los principales procesos de estadísticas principales lesiones de México, ¿dónde se dan? A ver, ustedes búsquenlas en la tablita. Por ejemplo, si es de defunción, mueren más personas por asfixia y también tienen más atropellos por caídas. Miren, se caen mucho los mexicanos. No se mueren, pero se caen, ¿no? Porque no hay escalera, pero nos trepamos ahí en la ventana, ¿verdad? Somos muy intrépidos los mexicanos, somos muy audaces, pero pues no siempre la audacia, no tenemos audacia de gato, ¿no? En algún momento podemos fallar y ¡paz! Donde vienen las caídas y las fracturas, ¿no? Y las incidencias de fracturas. Las lesiones no fatales, ahí lo pueden ver ustedes en la pantalla. Y por ejemplo, consecuencias permanentes en las quemaduras, la mayor incidencia, ¿no? En caídas, miren, en fracturas, ahí está. Años de vida saludable perdidos, pues en el proceso de caídas. Si se dan cuenta, egresos hospitalarios en caídas. Entonces, las caídas ocupan una alta ponderalidad en los accidentes de los y las mexicanos. Aquí se los dejo en una gráfica para que lo puedan identificar mejor. Lesiones de transporte, otras lesiones no específicas. Y por ejemplo, en este modelo pueden encontrar ustedes la definición de cada una, cuál es el código que va a proteger del CIE-10, del diagnóstico médico, y ahí también ustedes pudieran, dentro del modelo del cuidado, también sacar diagnósticos de enfermería, ¿no? Sobre cualquier tipo de estas situaciones. Aquí codifica las estrategias, ¿no? Marcadas por códigos para la prevención y intervenciones específicas de cada una. Y muy bien, vamos a tener ahorita el contexto de la unidad 7. Ahorita no vamos a tener un anexo todavía, lo vamos a tener al final de esta unidad 7 para que podamos tener una integridad del programa, ¿no? Entonces vamos a proseguir con la unidad 7
que es justamente los procesos de enfermería en comunidad. La quinta etapa del proceso, que es cómo evalúo pues todas mis intervenciones que ustedes pues han visualizado. Entonces, aquí pueden ver ya la evaluación de estos proyectos y programas a través de una mesa de trabajo, a través de los efectos que hubo en el cambio de los estilos de vida, el impacto positivo que hubo en la inserción de vida, ¿no? Y en la concientización de la familia. Entonces, es importante ver que la desinformación me brinda una ignorancia y sobre todo también me brinda un desinterés. Pero la desinformación se puede volver información y una consulta. ¿Pero qué creen? Eso no es una participación activa. ¿Cuándo yo hago que mi participación comunitaria sea activa? A través de la codecisión. O sea, ya me consulté, ya me informé, sí, el VIH es peligroso, pero pues yo voy a seguir teniendo relaciones sin preservativo, hombre, ¿no? No, no me gusta, no me satisface. Pero bueno, yo ya hice la plática, yo ya fui al taller, y híjole, no, pues sí. Entonces yo hago que ese individuo me pida, ¿me puede por favor dar preservativos y lubricantes? Entonces, de la consulta ya se hizo una decisión certera de utilizar métodos anticonceptivos, o sea, de utilizar un método de barrera, ¿no? Para poder llevar una vida sexual activa, sana, preventiva. Entonces, es una participación, ahora sí, y la cogestión, lo que les decía, ya el individuo o ya el usuario te pide un recurso, ¿no? Por favor, ayúdeme con preservativos, por favor, ayúdeme con flúor, por favor, deme una cita para mi control personal. ¿Se enfermo? No. Yo vengo cada 6 meses con mi médico, vengo a mi dentista, vengo a mi citología cervical, vengo a mis vacunas. Entonces, eso es participación, porque ya lo hice, que codecida y que cogestione, ¿sí? Que ya se pare la unidad, pues, que ya vaya. Y la autogestión, que ya va a la unidad, pero también él va al gimnasio o ella va al gimnasio, también ella o él va al psicólogo, también ella o él ya tiene una relación más sana con su pareja, ya no toma, sí va a fiestas porque sigue siendo bailadora y le gusta la salsa, la cumbia, pero pues ya no toma alcohol, ya él decidió o ella decidió convivir sanamente. Entonces, le dimos un estilo de vida nuevo, si se dan cuenta. Y ese es el trabajo que debemos de hacer en las personas. Esa es la verdadera intervención. ¿Para qué? Pues justamente para apoyar la iniciativa del intercambio del cambio desde la visión comunitaria. Apoyar a la planificación laboral, documentar la implementación o acción de cambios comunitarios, la valoración o la adaptación institucional, evaluar resultados constantes y volver a promover, ¿no? Ya me sirvió que yo promueva sobre diabetes, ya hay un cambio, ya hay adhesión a los tratamientos, ya vienen más los diabéticos, ya vienen más los hipertensos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a levantar el programa de planificación o el programa de detección oportuna de obesidad o el programa de control de niños sanos. Tengo que levantar ese programa porque en ese sí nadie viene. Entonces ahora voy a hacer mi otro plan estructural porque ya mi priorización ya la hice y ya hubo un resultado. Para que trabajemos juntos la estructura de la salud pública, para que haya esta estructura, esta cercanía, ese sistema sanitario público activo, proactivo, con metas alcanzadas y no inventadas, ¿verdad? Sino que la población verdaderamente promueva, compre, produzca y consuma los productos que se ofrecen dentro de la institución. Los medios de comunicación, el cómo actuar, el cómo interactuar, la estructura política de salud, se fortalece a través de la inserción pública de estos criterios. Entonces, ¿en dónde? Justamente, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? A través de la realidad comunitaria. ¿Hubo cambio en las administraciones? ¿Hubo cambio en el territorio, en la población, en la comunidad? ¿Hubo relación y confianza entre el sector público y entre la comunidad? ¿Hubo cercanía? ¿No? Tengo una información cuantitativa que promueva, diga, sí, pues, antes de mi intervención comunitaria venía el 20%. Ahora, después de mi intervención comunitaria al mes,
ya viene el 58%. Se ha habido un aumento significativo del 20 al 58, 38% de aumento significativo, y eso que apenas vamos en un mes. Entonces, toda esta integridad del proceso comunitario y diagnóstico, pues me va a dar una integridad en mi resultado. Aquí se los dejo en pantalla. La primera regla del éxito es una buena preparación. Es importante prepararnos ante las necesidades sociales, colectivas y de cuidado en la población de la salud. Bien, ahorita vamos a trabajar entonces el anexo siguiente, donde vamos a tener otro criterio importante para este seguimiento oportuno de las intervenciones, los diagnósticos y el razonamiento preventivo. Bien, entonces vamos a trabajar en ello, y cualquier cosa vamos a seguir ya con nuestra última unidad. Agradecemos todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que hemos tenido durante este camino dentro de la enfermería comunitaria. Para mí es muy grato poder compartir conocimientos y poder ayudarles en su proceso en el cual van a enfrentarse a una evaluación, pero una evaluación integral, no como un reto, más bien como un comprobar todo este trabajo colectivo, todo este trabajo integral que he hecho como personal, ya inserto en la realidad operativa. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención, les agradezco todo el manejo, el contestar los anexos, el poder interactuar con la información oportuna. Yo estoy a sus órdenes y les vamos a dejar el material bien grabado para que ustedes también tengan estos momentos de pausar. A lo mejor fui muy rápido, pero ustedes en la tranquilidad del razonamiento puedan meditar poco a poco estas intervenciones que hemos realizado. Entonces, por mi parte es todo. Les agradezco la intervención que han tenido con un servidor y espero que tengan mucho éxito en su ejercicio profesional. Hasta pronto.